Habíamos quedado aquí, en la clase pasada vimos el sacrificio de Isaac, es el tema central o el evento central del libro de Génesis, la fe de Abraham consagrada en su obediencia extrema, absoluta, ¿cierto? Isaac como un tipo del Señor Jesucristo, no se opone al sacrificio, se entrega a la voluntad del Padre, a la voluntad del Dios de su Padre. Y bueno, todo este evento nos ha dejado una cantidad de enseñanzas y yo espero que la principal enseñanza tenga que ver con la manera como adoramos a Dios, con la manera como madrugamos a buscar su presencia, con lo que le damos a Él, con lo que le ofrecemos, qué le estamos ofreciendo a Dios. Eso es lo que nos enseña Isaac, es la lección más grande que podemos aprender del libro de Génesis está aquí entre Abraham e Isaac, el padre ofreciendo al hijo, el hijo entregándose a la voluntad del padre para satisfacer las demandas de Dios. Y esto es un cuadro de la adoración genuina. Si Abraham pudo, con tan poca revelación, con tan poco conocimiento, si él pudo esperar todo el tiempo que esperó, 25 años para ver cumplida su promesa, y luego que ve cumplidas las promesas puede sacrificarlo todo porque aún sigue creyendo en Dios, porque aún tiene fe para creer que Dios puede levantar a Isaac de los muertos y darle de allí la descendencia que él le prometió, porque es fiel para cumplir todas las promesas. Si Abraham puede con tan poca revelación, ¿cómo nosotros no vamos a poder ahora que Cristo ha sido crucificado y que tenemos una visión clara del amor de Dios? Que este Jesucristo que subió a la cruz del Calvario entregó su vida por nosotros y que el Padre lo crucificó por nosotros para nuestra salvación. Que las lecciones aprendidas cambien nuestra vida de oración, cambien nuestra vida de devoción, cambien nuestra adoración, que las lecciones aprendidas hasta aquí, porque esto es lo más importante del libro de Génesis, y si usted hasta este punto no ha tomado decisiones drásticas con respecto a las cosas que están puestas en el trono de Dios, que están usurpando el lugar de Dios, si usted no ha tomado decisiones drásticas, si el Espíritu Santo no le ha dado convicción acerca de los ídolos en su corazón, acerca de las cosas que ha antepuesto a Dios, si el Espíritu Santo no le ha dado convicción acerca de que Dios merece algo mejor de lo que le estamos dando, y si no nos hemos decidido por adorar a Dios dándole lo mejor de nuestras vidas, entonces no hemos aprendido absolutamente nada de Génesis. Pero yo confío que la historia de Abraham, que el sacrificio de Isaac y que todo lo que hemos visto a esta hora, hasta este momento, pues haga un cambio en nuestras vidas, que aprendamos a madrugar para adorarlo, que aprendamos a prepararnos para adorar, que no improvisemos con Dios, que seamos esas personas que tienen una vida ordenada, una vida disciplinada, porque como lo vimos al principio, nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de disciplina, es un Dios de procesos. Y si hemos llegado hasta aquí en este libro es porque Dios está demandando de cada uno de nosotros una ofrenda mejor de lo que le estamos dando, una adoración más pura, una adoración más sincera, una vida de oración de mayor intensidad, de mayor calidad, de mayor entrega y sobre todo que le demos la prioridad a Dios. Bueno, habiendo terminado con la vida de Abraham y también la vida de Isaac, que pues corrió en la historia la vida de Isaac sin ningún evento así que llamara la atención. Isaac fue prosperado tal cual como Dios se lo prometió a su padre, fue infinitamente prosperado, los hombres de la región le temían, eh, Isaac fue muy rico y fue muy bendecido por Dios, de tal manera que su vida, pues, la mayor lección que nos deja es esa entrega que de pequeño tuvo sin, sin resistirse a la voluntad de su padre que tenía que entregarlo como sacrificio a Dios. Bueno, hasta aquí termina la historia de Abraham y de Isaac y el resto que viene de el libro del Génesis
el resto que viene, es decir, los capítulos 25 al 50, que es el último capítulo de Génesis, contempla con detalles la vida de los patriarcas, que son Jacob, José. Los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos son los patriarcas. Y pues son las figuras centrales en lo que queda del libro de Génesis. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a ver a los dos, a Jacob y a José, que son los dos personajes que nos quedan por ver. Vamos a ver los acontecimientos más importantes de sus vidas, porque todo el libro de Génesis es historia y se requiere que usted lo lea. Simplemente no requiere una explicación, no requiere una interpretación, son hechos históricos, pero en cada historia hay una enseñanza para nuestras vidas. Esas son cosas que se escribieron para nosotros, para que tengamos ejemplo, para que no caigamos en los mismos pecados y no cometamos los mismos errores. Ese es el propósito de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito para que nosotros mirásemos el error de nuestros antepasados, de los patriarcas, el error del pueblo de Israel. Está descrito. Todos los errores de los patriarcas están descritos allí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos mirarnos en el espejo de sus errores, de sus equivocaciones, de sus falencias, a fin de que nosotros no cometamos esos mismos errores y de que vivamos aquella vida de plenitud que Dios quiere que vivamos, que nosotros podamos disfrutar de todas las promesas de Dios y que podamos caminar en rectitud. Repito, estos patriarcas son los herederos de la promesa de Dios y Dios los ama, los bendice, los socorre, los acompaña por causa de la fidelidad que Él tiene a la promesa y al juramento que le hizo a Abraham. Nos vamos a dar cuenta de la gracia infinita de Dios, de su fidelidad a los pactos que Él mismo hace con los seres humanos, en este caso el pacto que hizo con Abraham, su juramento, su promesa, y lo que queda aquí es la demostración clara de la fidelidad de Dios, porque lo que vamos a ver son personas llenas de defectos, familias llenas de errores, llenas de equivocaciones, y Dios espera que nosotros no tengamos una familia así, que no tengamos reacciones así, que no cometamos estos errores, porque Dios espera mucho más de nosotros, porque a nosotros nos fue dado más. Pero en la historia de Jacob, en la historia de José y en la historia de todos estos patriarcas, lo que vemos es la fidelidad de Dios, porque ellos fallaron y no encontramos, exceptuando a José, que es tipo de Cristo, y vamos a encontrar una nobleza de carácter en él, pero en Jacob y en todos los demás, pues no se encuentra realmente un dechado de virtudes, sino más bien mucha fragilidad humana, mucha debilidad, muchas fallas, ¿cierto? Y vemos cómo Dios, a pesar de eso, bendice a Jacob. Bueno, comenzamos con la historia de Jacob y Esaú en el capítulo 25 del libro de Génesis. Vamos a ubicarnos en el capítulo 25 del libro de Génesis. Sabemos que Abraham le comisionó a uno de sus siervos que le buscara esposa a Isaac y traen a Rebeca, que es prácticamente sobrina de Abraham. Traen a Rebeca, fue amor a primera vista, ¿cierto? Pero vamos a ver que no todo es color de rosa, que el pueblo de Dios, aunque tiene la bendición de Dios sobre ellos, pasa por desiertos, pasa por dificultades y pasa por tiempos y por momentos en que pareciera que Dios se ha olvidado de ellos. Entonces, vamos al capítulo 25 del libro de Génesis y llegamos a el versículo número 19. Dice nacimiento de Jacob y Esaú, que son los primeros hijos de Isaac. Vamos a mirar lo que dice. Génesis 25, versículo 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril,
y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. En este segmento tenemos dos cosas. Isaac se unió a Rebeca a sus 40 años y Rebeca da a luz los dos primeros hijos de Isaac cuando él tiene 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que Rebeca era estéril. De hecho, dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. El versículo 21 parece decir como si Isaac hubiese hecho una oración tan sencilla como, Padre, yo te pido que me des un hijo, yo te pido que quites la esterilidad de Rebeca y que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Y enseguida y de forma mágica y de forma inmediata Dios le respondió, pero no es así. No es así porque en aquellos tiempos tener hijos era una de las cosas más importantes de la vida y tener hijos era cumplir con el mandato de esperar a aquel Salvador que vendría como un descendiente de ellos. O sea que si había algo supremamente importante para un judío y para un israelita era tener hijos. La señal de la bendición de Dios estaba en engendrar hijos, porque Dios había dicho a Eva, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Estaban esperando ansiosamente el cumplimiento de la venida de esa simiente, de esa mujer que heriría a Satanás en la cabeza. Entonces, tener hijos era el cumplimiento de todas las promesas de Dios y era lo que ellos esperaban en fe. Era una manera de expresar su fe, la esperanza de tener hijos. Tener hijos para ellos era tan importante como para nosotros esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso significaba, ok, bueno. Entonces les decía acerca de la importancia de tener hijos y que entendiendo esto podemos por un momento, por un instante, ponernos en los zapatos de Isaac y tratar de entender cómo vivieron esos 20 años entre el momento en que él toma por esposa a Rebeca a sus 40 años y el momento en que están naciendo sus dos hijos a sus 60 años. Ahí hay 20 años de espera, 20 años de espera en la promesa. ¿Qué significa eso? Que Rebeca era estéril también. Ojo con todas esas cosas. Parece que todas las mujeres y todas las madres y todas las esposas de los patriarcas son estériles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso? Lo que yo les dije acerca de Isaac, que Dios quiere que los hijos de la promesa se caractericen por haber venido a este mundo, por haber nacido, por la intervención soberana, divina del poder de Dios, no de una manera natural, no de una manera fácil, no como el producto de la fuerza humana, no como el producto de las leyes de la naturaleza, no, sino como el producto de una respuesta a la oración, como el producto de una intervención de Dios. Y así es como nace Jacob y Esaú, porque Dios escucha la oración de Isaac. Y fue una oración de 20 años. No fue una oración sencilla como que haz esto, Señor, lo declaro, lo decreto, está hecho, amén. No, fueron 20 años de incertidumbre, de duda, de angustia, de espera, en los cuales también Isaac fue probado con respecto a si iba a creer o no iba a creer en el Señor.
Entonces, Rebeca queda embarazada, pero queda embarazada después de 20 años de oración. 60 años tenía Isaac cuando vio nacer sus dos primeros hijos, que son Jacob y Esaú. Bueno, parece que el embarazo de Rebeca fue bien difícil, bien complicado, porque la Biblia dice que los dos niños peleaban dentro de su vientre. Y esto le causaba a Rebeca un gran malestar hasta el punto que ella dijo, ¿para qué vivo yo? En el versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Miren esto tan interesante. No sé si se refiere a alguna molestia física en el vientre de Rebeca, que quizás no la dejaba dormir, que quizás no la dejaba descansar. Unos dos criaturas peleando al interior de su vientre, o si es una angustia emocional de saber que estas peleas de estos dos bebés en su vientre le están anticipando que los dos muchachos serían enemigos. Eso también es una muy mala noticia. Ninguna mamá normal quiere o desea que sus hijos estén de pelea, que sus hijos sean enemigos, que sus hijos contiendan entre ellos dos. Entonces, por ambos lados, tanto por la parte física de su cansancio, de su agotamiento, como por la parte moral de estar con esa desesperanza, de estar con ese temor de que sus hijos vayan a ser enemigos toda la vida. En un momento de angustia, Rebeca decía que se quería morir. Y llegando a ese punto de angustia, la Biblia dice que ella fue a consultar a Jehová, que fue a consultar a Dios. No dice la Biblia cómo, pero tenía que haber en ese momento algunos profetas o algunos hombres ungidos que podían hablar de parte de Dios. El asunto es que Rebeca fue a buscar la guía de Dios y la respuesta de esa búsqueda fue una profecía que tenía que ver con algo más grande que sus expectativas personales. La profecía decía que había dos naciones en sus senos y que esos dos pueblos serían divididos desde sus entrañas, que un pueblo sería más fuerte que el otro, pero a diferencia de lo que se esperaba, el menor sería el más fuerte y el menor serviría, perdón, y el mayor serviría al menor. El mayor serviría al menor. Entonces, eso es bien interesante porque Rebeca recibió una profecía que, repito, tenía un alcance y una trascendencia superior a las expectativas de ella, a lo que ella estaba preguntando, por qué los dos niños pelean en mi vientre, por qué estoy sufriendo eso. La respuesta fue mucho más allá. Y esto nos enseña que muchas veces no sabemos interpretar correctamente las profecías. Esto nos enseña que muchas veces nosotros creemos que el cumplimiento de las profecías es algo que se deba cumplir enseguida, al instante y al momento, y no esperamos en Dios, sino que actuamos de manera imprudente. Rebeca va a cometer un error precisamente producto de una mala interpretación de esta profecía. Rebeca va a cometer un gran error. Entonces, vamos a mirar qué sucede. Dice el versículo 27, vamos al 27, estamos en el Génesis 25, dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Al parecer, el guiso de lentejas tenía un color rojizo. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, tenemos dos jóvenes aquí. Primero que todo, hay una profecía. Rebeca, quizás influenciada por esa profecía, se inclinaba hacia su hijo menor. Su corazón tenía un favoritismo, pero resulta que al parecer también Isaac tenía cierto favoritismo. Isaac estaba inclinado a su hijo mayor, porque ese era el primogénito, Esaú, y porque Esaú también tenía cierta afición por su papá y lo atendía y le daba de lo que él cazaba. Pero Rebeca estaba influenciada por la profecía que ella había escuchado de que el menor sería más fuerte que el mayor y que el menor sería el amo del mayor, que el mayor serviría al menor, o sea que la primogenitura no iba a quedar en el mayor sino en el menor, que la bendición de Dios no iba a quedar en el mayor sino en el menor. Entonces ella, influenciada por eso, su corazón se inclinaba más hacia Jacob, que era el menor, que hacia Esaú. Entonces ya allí se están viendo unos vestigios de unas divisiones, de cosas que no están bien en una familia que es la familia del pueblo de Dios. Pero hay cosas que no están bien allí. Entonces, acá nos muestran una una escena que todos conocemos, la escena de la venta de la primogenitura. Y nosotros siempre nos han enseñado, o sea, nos enseñan a rechazar la irresponsabilidad de Esaú, el desprecio que él siente por las cosas de Dios, el desprecio que él siente por su primogenitura, por el derecho. ¿Qué es la primogenitura? Primero que todo, ¿qué es la primogenitura? La primogenitura es, y esto es supremamente importante, es el derecho a recibir la mayor parte de la herencia, es el derecho a seguir siendo el heredero de todas las cosas que le pertenecen a la familia, y es el derecho a ser bendecido por el Padre de primero para que continúe su prosperidad por encima de la de todos sus hermanos. La primogenitura es cuando el primer varón que nace en una familia tiene derecho a todo, pero se refiere específicamente a los derechos que se le confieren al que nace de primero, pero que también pueden ser vendidos esos derechos, y eso es importante que lo entendamos para que entendamos el contexto, que la primogenitura no se refiere específicamente al hecho de nacer de primero, no, la primogenitura se refiere a los derechos, a la herencia, a los privilegios y a las bendiciones que conlleva el hecho de haber nacido de primero, pero que pueden ser transferidas a otra persona. Cosas como la herencia del padre, como la autoridad sobre todos los bienes del padre, como todas las bendiciones del padre, como el derecho a representar la familia. Todo eso es la primogenitura. Y por tradición, la primogenitura la tiene el primer varón que nace en la familia. Pero ese varón puede renunciar a esa primogenitura si quiere, y aún el padre puede darle la primogenitura a otro que no sea el mayor, si él así lo quiere, si él así lo dispone. Entonces es importante que entendamos qué es eso. La primogenitura no se refiere al hecho de nacer de primero, sino a ciertos privilegios, a ciertos derechos que hay sobre un hijo y que normalmente se le otorgan al primero en nacer, pero no siempre, no siempre. Entonces, Esaú tiene la primogenitura, tiene el cariño de su padre, tiene la aprobación de su padre, es el favorito del padre, ¿cierto? Y Esaú regresa de una jornada de caza cansado y hambriento. Pensamos solamente en el pecado de Esaú. ¿Fue su pecado grave? Sí, y lo vamos a ver. Pero entendamos que Jacob no es mejor persona que Esaú, porque Jacob se está aprovechando de su cansancio. Y Jacob es el propio engañador, es el propio embaucador. La personalidad de Jacob es una de esas personalidades que causan tanto problema en la iglesia porque les gusta engañar, porque les gusta embaucar, porque les gusta salirse con la suya, porque son manipuladores.
Entonces, Jacob no es ninguna pera en dulce, Jacob no es mejor persona que Esaú, y Dios nos narra todas estas cosas y nos muestra los defectos de cada uno para que quede claro a través de estas ilustraciones, a través de estos hechos, que la salvación tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con la elección divina, tiene que ver con el llamado de Dios, tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque Dios llamó a Abraham y prometió que su descendencia sería bendita. Tiene que ver con todo el carácter y la fidelidad de Dios en cumplir una promesa, y nada tiene que ver con las virtudes de las personas que van a ser bendecidas, porque como podemos ver aquí no hay ningún tipo de virtud. ¿Cómo es posible que mi hermano venga cansado y yo, para darle un plato de lentejas, le quite sus derechos? Entonces no se sabe quién es peor. No se sabe quién es peor. Lo que sí se sabe es que Esaú despreció sus derechos, despreció sus privilegios, despreció la herencia, despreció las promesas de Dios, porque ellos conocían las promesas de Dios. Ellos tenían la esperanza bendita, bienaventurada de que el Salvador vendría a través de ellos. Y eso fue lo que Esaú despreció, mientras que Jacob lo peleaba por codicia, por avaricia, por cualquier motivo. Jacob peleaba esa primogenitura. Jacob estaba enamorado en su carne de todas esas bendiciones, de todo ese llamado, de todo eso que él conocía que tenía Esaú. Jacob estaba enamorado de Esaú, pero Esaú, que era quien lo tenía, lo despreciaba y le parecía poca cosa, le parecía poca cosa. Tan poca cosa le parecía su llamado, tan poca cosa le parecían las promesas de Dios, tan poca cosa le parecía su herencia y sus derechos sobre la herencia, que para él un plato de lentejas, o mejor dicho, saciar su hambre momentánea, era muchísimo más importante que todo eso. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículos 16 y 17, acerca de esta actitud tan pecaminosa de Jacob, de Esaú. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer versículos 16 y 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Aquí llaman a Esaú profano. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué significa profano? Profano significa despreciar las cosas santas. Profano significa impío. Profano es aquel que, sabiendo que es templo del Espíritu Santo, arrastra su vida por el mundo y peca con su cuerpo, que es templo del Espíritu. Profano es aquel que, conociendo que ha sido llamado a glorificar a Dios, su conducta y su modo de hablar son una blasfemia contra Dios. Profano viene de profanar. Profanación tiene que ver con contaminar las cosas sagradas, usándolas para cosas viles, tomar lo sagrado y convertirlo en algo vil, utilizarlo para algo vil. Entonces, Esaú, que es el llamado, Esaú, que es el primogénito, Esaú, que es el heredero, el Esaú a quien se le han hecho las promesas, las desprecia, las tiene en poca cosa y las cambia por un plato de lentejas, por un momento para saciar sus apetitos. Hermano, este parece un ejemplo un poco tonto o un poco ridículo, pero si nosotros hacemos un estudio exhaustivo de la Biblia, vamos a ver cómo la comida siempre nos conlleva el exceso en las comidas, el no tener dominio propio, el no poner cada cosa en su lugar, nos puede hacer jugar una mala pasada. Para Esaú lo más importante era comer y las cosas sagradas eran menos importantes. Era un hombre profano, era un hombre profano que actuaba de manera irresponsable, de manera irracional, de manera necia, actuaba Esaú, de manera precipitada y de manera impulsiva, sin pensar. No valoraba nada de lo que Dios le había dado.
Entonces, este Esaú, dice el versículo 16, que es un hombre profano, que vendió por una sola comida su primogenitura. Dice el versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él lloró, aquí la Biblia nos dice que él lloró por una bendición, pero la desechó. Y cuando él se da cuenta lo que perdió, es cuando comienza a llorar. Uno de los problemas que tenemos como creyentes es que no siempre vivimos conscientes de lo que somos en Cristo Jesús. No siempre vivimos con esa satisfacción de quién somos. Somos los escogidos de Dios, somos los herederos de Dios y coherederos con Cristo. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas, como estudiábamos en el libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser sus herederos. Nosotros a veces olvidamos lo que somos. A veces no tenemos conciencia de las bendiciones que reposan sobre nuestras vidas. A veces no tenemos claridad de nuestro llamado. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. No que vamos a ser bendecidos, no es que Dios nos bendijo. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones de Dios están sobre nosotros. Somos herederos de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Somos portadores de su espíritu. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y hemos sido predestinados para estar delante de Él sin mancha, sin arruga, en santidad y en justicia, para adorar su nombre y para conocerlo. Si nosotros somos conscientes de esto, habrá cosas del mundo que tendremos que desechar. Y habrá aún necesidades corporales de nuestra carne que deben hacerse a un lado, que no deben ser tan importantes. Tenemos que poner nuestra vida en orden. ¿Qué es lo importante? Lo importante es buscar a Dios. Lo importante es santificar su nombre. Más importante que dormir es orar. Más importante que comer es ayunar. Más importante que descansar es luchar. Buscar la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Ejercer lo que somos como hijos de Dios, adoradores, herederos, miembros de su cuerpo, miembros de su iglesia, miembros de su pueblo, portadores de su palabra. Tenemos que sentarnos y pensar en lo que es importante y qué tanto nosotros apreciamos lo que somos. Porque ese aprecio de lo que somos se manifiesta cuando estamos en el mundo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidades, cuando nos enfrentamos a las limitaciones y debilidades de nuestra carne. Ahí es que se muestra si realmente nosotros somos conscientes de lo que somos y de nuestra posición en Cristo Jesús. Entonces dice que no haya ningún profano entre nosotros. Ser profano, repito, es participar de cosas profanas y despreciar las cosas sagradas. Cada vez que despreciamos una reunión con Dios, el alimento espiritual, el alimento de su palabra, un momento de adoración, y lo cambiamos por cosas del mundo, estamos siendo profanos. Tenemos que tener cuidado, porque la experiencia de Esaú fue una experiencia supremamente triste. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, ya no lo podía remediar. Bueno, esa fue la venta de la primogenitura, pero quizás Esaú pensó que eso no significaba nada. En el momento en que él hace el canje, en el momento en que él hace el juramento, en el momento en que él le jura a su hermano, te voy a dar la primogenitura, en ese momento él estaba mintiendo, porque es que también es mentiroso.
En ese momento él decía, yo solamente quiero las lentejas y ya, yo solamente quiero comer y ya. Él no pensó en la gravedad de lo que estaba haciendo y en las consecuencias que resultarían para su vida, para su destino, para su futuro, para su familia, para su casa, para sus hijos. Consecuencias irremediables, consecuencias irreparables. Entonces, aquí tenemos ahora la vida de Jacob y cómo se desintegra una familia por los errores que cada uno de sus miembros cometen. Vamos al capítulo número 27. Vamos al capítulo número 27 y leemos del acontecimiento en el cual Esaú se da cuenta la gravedad del error que cometió al vender su primogenitura por un plato de lentejas. Vamos a Génesis 27. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que debía de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Bueno, tenemos aquí
cómo una familia que no cumple con los preceptos de Dios, pero que sin embargo es la familia escogida por Dios, a pesar de sus fallas, cómo ellos viven una vida equivocada y una vida errónea. Todo comienza, como les dije al principio, porque Rebeca escucha una profecía y la interpreta mal. Cuando Dios dice algo, hay que esperar a que Dios lo cumpla. No hay que ayudar a Dios, no hay que intervenir. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo de Sara, pero Sara una vez se desesperó y le entregó a su esclava. Y de esa esclava nació Ismael, que es cabeza de uno de los pueblos que hasta el día de hoy es enemigo de Israel y hasta hoy lo combate. Aquí tenemos a Rebeca cometiendo el mismo error que quizás muchos de nosotros a veces cometemos, que guiados por lo que Dios ha prometido, o guiados por una profecía de Dios, o guiados por quizás la palabra de Dios, queremos ayudar a Dios a que se cumplan las cosas, y Dios es soberano. Dios opera en la historia y hace que su palabra se cumpla sin necesidad de que nosotros lo ayudemos, y mucho menos que lo ayudemos utilizando medios que Él desaprueba, como el engaño, como la mentira, como la farsa, como el favoritismo. A través de esta profecía, Rebeca comenzó a poner sus ojos en Jacob porque ella sabía que ese sería el heredero, que ese sería el que recibiría la bendición. Pero ella debió quedarse quieta, ella debió esperar en Dios. La profecía no era una guía para que ella actuara, la profecía no era una orden para que ella mintiera. Todo esto fue locuras de ella, que siendo ella guiada por una, repito, mala interpretación de la profecía. ¿Y cuántas veces ha sucedido eso? Hermanos, hay profetas en el pueblo de Dios, pero son muy escasos. La mayoría de los profetas son falsos y le han hecho daño al pueblo de Dios con su profecía. Hay gente necia que profetiza mentiras. En este caso la profecía no era mentira, pero la interpretación que se hizo de la profecía sí se convirtió en una mentira, se convirtió en un engaño. Rebeca se enredó, Rebeca se confundió, actuó en su carne y cometió un grave error. Enseñó a su hijo a mentir, enseñó a su hijo a suplantar a su hermano, lo enseñó a hacer un tramposo. ¿Cuántas veces nosotros como madres, como padres, hemos dado mal ejemplo a nuestros hijos y aún los hemos obligado a que digan mentiras, a que engañen, a que consigan cosas, adulterando datos, llenando formularios mal? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos los que hemos corrompido a nuestros hijos sin darles la oportunidad de tener un ejemplo de verdad y de integridad? No solamente engañó, mintió, violó la autoridad de Isaac, cometió grandes errores y por esos errores iba a pagar caro. La vida de Rebeca se convirtió en un calvario, perdió a su hijo consentido. Su hijo consentido tuvo que huir porque Esaú juró que lo iba a matar. Ahora, en este pasaje aprendemos algo. Hay algo bonito en este pasaje, entre tanto engaño, entre tanta mentira, entre tanta división, entre tanta favoritismo, injusticia, entre tanta necedad y entre tanta torpeza. Hay una luz en este pasaje que debemos retomar como padres. Además del ejemplo de no cometer estas fallas, de tener hijos favoritos, de engañar al padre, de enseñarle a los hijos a mentirle a su papá. O sea, cosas horribles que se dieron aquí. Pero además de esa enseñanza que tenemos, hay algo bonito que tenemos que aprender y es la importancia de bendecir a nuestros hijos, la importancia de bendecir a nuestros hijos. Y creo que esa es la lección más fuerte de este pasaje, porque este pasaje nos está enseñando que la bendición sobre nuestros hijos ejerce una influencia en su vida y en su destino. Y nosotros sin querer, porque no conocemos realmente el significado de lo que es bendición y de lo que es maldición,
Bendición, como la palabra lo dice, es decir bien acerca de algo. Y maldición, como su palabra lo dice, es decir mal acerca de algo. Y cada vez que decimos que un hijo de nosotros es flojo, que un hijo de nosotros es necio, que un hijo de nosotros es torpe, que un hijo de nosotros es rebelde, que un hijo de nosotros es eh, desobediente o cualquier otra cosa que estemos viendo en nuestros hijos, cada vez que decimos cosas malas, nuestras palabras tienen un poder sobre su vida, sobre su destino, sobre su desempeño. La bendición tiene poder sobre nuestros hijos y nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos siempre. Tenemos que bendecirlos, tenemos que declarar sobre ellos palabras de bendición, que serán prosperados, que serán bendecidos, que se le abrirán las puertas, que Dios va a cuidar de ellos, que van a caer en gracia delante de los demás. Tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos. Si nos creemos profetas, entonces profeticemos sobre nuestros hijos que servirán a Dios, que amarán a Dios, que andarán en sus caminos, que andarán en su verdad, que amarán su palabra. Digamos eso de nuestros hijos. Pero nos preocupamos es porque nuestros hijos vayan a la mejor universidad y vistan la mejor ropa y tengan un buen celular. Eso no es importante. Lo importante es que aprendamos a bendecirlos. El poder de la bendición. Ellos conocían el poder de la bendición, porque a través de la bendición del Padre llegaba la bendición divina, la bendición que Dios le había entregado a Abraham. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Dios colocó esa bendición sobre Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Fue una promesa, es parte del pacto entre Dios y Abraham. Y nosotros como iglesia que ha creído en el Señor Jesucristo, que es la simiente de Abraham, entramos a ser parte de ese pacto y a heredar esas promesas, de tal manera que las bendiciones que salgan de nuestra boca tienen poder sobre la vida de nuestros hijos y aún sobre la vida de las personas que nos rodean. Tenemos autoridad divina para bendecir. Dios le dijo a Abraham, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos que ser agentes de bendición y nuestra boca tiene que ser un canal de bendición, no solamente para nuestros hijos, mayormente para nuestros hijos, mayormente para nuestros hijos, pero también para todos los que nos rodean. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos ser canales de bendición. Y la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tenemos que recuperar esto de este pasaje, el poder de la bendición. ¿Por qué peleaban la bendición de esa manera? ¿Por qué Jacob lloró cuando llegó donde su papá y su papá dijo, ya no tengo más bendición para ti? Ya no había nada que hacer. Miren qué tremendo lo que dice Esaú a su padre aquí. Versículo 38, Génesis 27, 38. Dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Lloró. En ese momento Esaú se está dando cuenta de lo que perdió. Perdió la bendición del Padre, perdió un destino de bendición, perdió un futuro, perdió su herencia, perdió su llamado, perdió todo lo que tenía aquel día cuando lo cambió por un plato de lentejas. Pero es ahora que se da cuenta de lo que hizo. Muchas veces no somos conscientes de nuestros errores en el momento en que los cometemos, sino cuando vienen las consecuencias y ahí es cuando lloramos. Tenemos que tener mucho cuidado. Las cosas sagradas hay que atesorarlas. El versículo 39 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás.
Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Bueno, hermanos, esta es la historia de Jacob y Esaú. Es una historia triste, es una historia dolorosa, pero repito, escrita para que nosotros aprendamos a valorar lo que somos en Cristo, nuestro llamado, nuestra herencia. Valoremos que somos templo del Espíritu Santo. Valoremos que tenemos una revelación grande, hermano. Hay países donde no podemos leer, donde no se puede leer la Escritura, donde uno no se puede deleitar en la palabra de Dios. No sé cómo hacen los creyentes, por ejemplo, en Corea del Norte, donde es un delito tener una Biblia, donde es un delito reunirse para orar y escuchar la palabra. Somos tan afortunados que es pecado que menospreciemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y mucho más pecado que no estemos gozosos porque simplemente nos hacen falta cosas materiales. Entonces aprendamos a valorar lo que tenemos y a poner los platos de lenteja en el lugar en el que deben ir. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Versículo 41, Génesis 27, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso lo dijo y parece que algunos de los criados de la familia, de los trabajadores lo escucharon y se lo dijeron a su madre, a Rebeca. Rebeca, angustiada al ver que su hijo favorito estaba en peligro de muerte por causa del error que ella lo había inducido a cometer, entonces ahora le dice que huya y lo manda donde su tío Labán. Le dice que huya lejos hasta que se le pase la rabia a Esaú. Bueno, esa es la historia. Entonces Jacob se va. Jacob tiene que huir de su casa. Jacob tiene que enfrentarse al desierto, a la soledad. Y encontramos aquí en el versículo 28, en el capítulo 28, el versículo 10, que aún así, aún así, aún así, tiene Karen, silencia los micrófonos. En el capítulo 28, versículo 10, Jacob tiene su primer encuentro con Dios. Vamos a leer. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Esta es la tierra de Rebeca, de los padres de Rebeca. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hay algo bien interesante en esta aparición, donde Dios se le revela por primera vez a Jacob
y le confirma que él va a heredar las promesas que le hizo a Abraham. Él es el descendiente de Abraham y Dios ha jurado por sí mismo a Abraham que la tierra de Canaán se la entregaría a su descendencia. Y independientemente de lo tramposo, mentiroso y engañador que es Jacob, Dios en su fidelidad y por la fidelidad de su carácter, por su veracidad, por su integridad, él va a cumplir sus promesas. Así que lo que vemos aquí es el carácter santo de Dios, su fidelidad, su veracidad. Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas. Pero que vemos aquí, vemos un hombre carnal. Jacob es un hombre carnal. Dios hizo su promesa, pero Jacob pone la condición y dice, si todo eso es verdad, si Dios va conmigo a donde yo voy, si Dios me prospera y Dios me hace regresar a mi tierra y puedo regresar en paz, entonces Jehová será mi Dios. Miren qué interesante. Entonces Jehová será mi Dios. Así dijo él en el versículo 20 al 22. Dice el 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, hasta este momento Jehová no es mi Dios. Él tiene que bendecirme, Él tiene que cumplirme las promesas, Él tiene que traerme con bien a este lugar. Y si Dios cumple todo lo que me ha prometido en este lugar, entonces Jehová será mi Dios y le daré todos los diezmos de lo que tenga. Dios no puede ser probado, no puede ser tentado. Dios es fiel. Nosotros debemos es confiar en su fidelidad, no hacer votos para que Él cumpla. Cuán diferente es la manera como Abraham diezmó, recuerden, porque lo bendijo el sacerdote Melquisedec. Y cuando él recibe esta bendición, le da los diezmos de todo, porque Dios le dio la victoria sobre los enemigos. Entonces, Abraham diezma por gratitud, Abraham diezma por ser bendecido, pero Jacob está diezmando para ser bendecido. Es que no está diezmando, está prometiendo diezmar siempre y cuando sea bendecido. Son, son dos caracteres diferentes, son dos personalidades diferentes. Y esto es lo que nos muestra la gracia infinita de Dios y su misericordia para con nosotros a pesar de lo que somos. Bueno, entonces, después de esa huida, ¿cierto? Comenzó el odio entre los hermanos. Eso es importante. Ese movimiento orquestado por Rebeca, la madre de estos dos muchachos, lo único que hizo fue generar un odio extremo entre esos hermanos. Esaú, que también es llamado Edom o Rojo, es el padre de los edomitas, que desde los tiempos bíblicos son enemigos de Israel. Y aún en la actualidad son todos esos pueblos árabes que tienen contienda con Israel todavía. ¿Todo por qué? Por los errores del pasado. Ahora vamos a ver un segmento que titulamos Jacob y Labán. Es decir, Jacob huye, llega donde su tío Labán. Y del capítulo 29 al capítulo 31 tenemos cómo fue la vida de Jacob. La vida de Jacob fue interesante porque se cumple en su vida aquel principio que dice que todo lo que uno siembra, eso recoge. Jacob llegó donde su tío Labán. Ese encuentro fue un encuentro de bendición. Labán lo abraza, lo acoge como un hijo. Jacob dice, yo quiero servirte, yo quiero trabajar. El tío Labán le dice, no vas a trabajar de balde, yo te voy a pagar un sueldo, yo te voy a pagar un salario. Jacob comienza a enriquecerse. Hay como un debate acerca de si Jacob se enriquece por la bendición de Dios o porque es un hombre astuto y engañador. Hay una cantidad de tretas aquí donde Jacob le dice a Labán, bueno, págame de esta manera, los animales que salgan pintados son míos y los que no salgan pintados no son míos, sino que son tuyos. Y así él hace que los animales por
algunos troncos de árboles que tienen unas cortezas con unas tintes que botan. Él logra que los animales más gordos y más fuertes salgan pintados y él se queda con ellos. Entonces hay algo de trampa, hay algo de viveza, hay algo de engaño. Recuerden, este es Jacob, el engañador, el suplantador, el que toma a su hermano por el calcañal, el que quiere suplantar a su hermano. Y esa es la vida de Jacob. Es ese tipo de personas que todo lo arregla con mentiras, que todo lo arregla con engaños, que todo lo arregla con lisonjas, que todo lo arregla con adulación. Él es una persona supremamente astuta y supremamente carnal, pero sí es cierto que la bendición de Dios está sobre él. Es cierto que también Dios ha determinado que él sea un hombre rico y que esa bendición irá sobre él. Y nosotros inclusive hoy en día, a pesar de que Dios le dio la espalda a los judíos porque ellos rechazaron a su Hijo Jesucristo, lo entregaron y lo crucificaron, pero a pesar de eso, los judíos son un pueblo bendito, que a donde quiera que van prosperan, que a donde quiera que van se enriquecen, que a donde quiera que van son cabeza y no cola, que se cumplen en ellos la mayor parte de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa, porque Dios es fiel. Entonces sí, Jacob se comienza a enriquecer, pero también comienza a vivir una vida triste, y es porque Labán, su tío, también lo engaña de la misma manera que él engañó a su padre, de la misma manera. Pero en este caso Labán lo engaña con su hija menor. Y es que Jacob, como todos lo sabemos, con su hija mayor, se enamora de la hija menor de Labán, que es Raquel. Dice la escritura que era la más bonita, pero el caso es que Jacob se enamora de ella, se enamora de Raquel. Y cuando Labán le dice, ¿cuánto quieres que te pague por tus servicios? Jacob le dice, voy a trabajar 7 años y me entregas a tu hija Raquel como esposa. Pasaron los 7 años, se cumple el momento, se cumple el tiempo. Jacob le dice a Labán, entrégame mi paga, su paga es su esposa, su hija menor Raquel, y se la entregan según las costumbres de esa época. Y si nosotros averiguamos acerca de esas costumbres, la novia debe ir completamente tapada de pie a cabeza, completamente tapada de pie a cabeza el día de la boda. Y es al día siguiente, después de que se ha consumado la relación, que él descubre, de la misma manera que él engañó a su padre, de la misma manera lo engañaron dándole una mujer que no era la que él amaba, que no era la que él quería, que no era la que él esperaba. La cubrieron con ropa, la cubrieron con vestidos, y él no vio su rostro y procedió a tomarla por mujer y no se dio cuenta sino hasta el día siguiente. Conforme a las vestiduras de la época, todo esto es natural, todo esto es normal que hubiese sucedido, más sin embargo, lo que nosotros podemos percibir aquí es que Jacob está cosechando el mismo engaño que él tuvo con su padre. Entonces ven cómo se cumple la palabra de Dios, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si sembramos engaño, cosechamos engaño. Si sembramos traición, cosechamos traición. Si sembramos odio, cosechamos odio. Pero lo otro también es cierto. Si sembramos fidelidad, cosechamos fidelidad. Si sembramos amor, cosechamos amor. Si sembramos misericordia y perdón, pues cosecharemos misericordia y perdón. Es una ley, es un principio que se cumple en esta vida. Dios lo estableció y Dios no puede ser burlado. Entonces él es engañado, y cuando va a reclamar donde su tío Labán, Labán le dice muy tranquilamente, bueno, no te pude dar a Raquel porque la costumbre de este territorio es que la primera hija, la mayor, es la primera que se casa, así que te tocó. Si tú quieres a Raquel, sírveme por otros 7 años y te daré a Raquel. Y de esa manera, eh, Jacob tuvo que trabajar 14 años
Y la Biblia dice que le pareció a Jacob poquito tiempo porque él estaba profundamente enamorado de Raquel. Y una vez cumplidas las 2 semanas, recuerden que de aquí es donde viene el concepto de semanas de años. Una semana para un judío es una semana de años, no de días. Son 7 años. Trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a Lea. Y luego trabajó otros 7 años, esta vez por Raquel, y esta vez sí le dan a su esposa, sí le dan a Raquel. Pero resultó lo de siempre. Raquel, la esposa favorita, la esposa preferida, resultó ser estéril. No podía concebir. Y así comienza una lucha entre Lea y Raquel, porque Lea es despreciada por Jacob. Jacob no está enamorado de Lea. Jacob no tiene la culpa, pero Lea tampoco tiene la culpa. Y la que está sufriendo es Lea, todos los desprecios de su esposo. Y Dios en su misericordia, al ver cómo desprecian a esta pobre mujer, Dios hace que esta mujer sea fértil y que tenga un hijo tras de otro. La honra. ¿Por qué? Porque tanto su esposo como su hermana la están despreciando, la están ultrajando. Y comienza una guerra entre Lea, que con todos sus hijos que tiene, y ahí comienzan a nacer los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, comienzan a nacer todos estos hijos de Jacob, en su mayoría todos hijos de Lea, comienzan a nacer los hijos que serán los patriarcas del pueblo de Israel, pero comienzan a darse también unas guerras, unas contiendas entre estas dos mujeres, entre Lea y Raquel. Llegó el punto en que hasta alquilaban el marido. Lea, para poder estar con Jacob, tenía que obligar a Raquel a través de algo. Y, y así también podemos decir que Jacob fue vendido por unas frutas llamadas mandrágoras, que, que Lea quería y Raquel las tenía. Entonces, por esas mandrágoras, Raquel le decía a Lea, te alquilo a Jacob, te lo alquilo para que duerma contigo una noche. Era toda una situación tan degradante, era una forma de vida tan primitiva, tan vergonzosa, tan humillante. No hay ninguna virtud aquí en estas cosas, pero todo esto pasa para que nosotros aprendamos. Por eso la Biblia dice más adelante que el varón de Dios debe ser marido de una sola mujer, porque Dios creó un hombre y una mujer. Y recuerden que el matrimonio, la poligamia, fue creada por Caín cuando fue desterrado por Dios y al margen de Dios y en contra de lo establecido por Dios. Entonces, cada vez que se, que se pervierte algo que Dios ha hecho, lo que deja esto es dolor, tristeza, desolación, ruptura, vergüenza, humillaciones, maltratos, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente ellos oran y otra vez Dios tiene misericordia de Raquel y le permite concebir un hijo. Ese hijo será José, quien para Jacob es su primogénito, porque para Jacob su verdadera y legítima esposa es Raquel. Lea es una concubina, por así decirlo, de tal manera que él considera que su hijo primogénito viene a ser José. Entonces, José es vestido, como lo vamos a ver en la próxima clase, con la túnica de primogénito y todo. Eh, pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura Jacob donde Labán su tío? O sea, ¿cuánto tiempo dura lejos de la tierra prometida, lejos de su familia, lejos de su hermano? Dura 20 años. Después de los 14 años que tuvo que trabajar para poder casarse con Lea, pasan 6 años. Pasan 6 años. Y él está con sus niños pequeñitos. Y es exactamente cuando él tiene 20 años que comienza a tener problemas con su tío Labán y decide que ya es tiempo de regresar. Dios se le aparece y Dios le dice que regrese. Entonces, allí Jacob se dispone a regresar,
pero lo hace de manera secreta porque Labán no lo quiere dejar ir. Labán lo tiene como un talismán de la buena suerte, porque desde que Jacob llegó a la vida de Labán, sus tierras reverdecieron, sus ganados se multiplicaron, el hombre fue prosperado en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Jacob, porque la bendición de Dios estaba sobre la vida de Jacob. Y Labán lo sabe, Labán conoce la profecía, sabe que sobre este muchacho hay una bendición y hay una promesa. Él sabe que todo lo que toque este muchacho va a multiplicarse, va a reverdecer, va a prosperar. Y él no quiere que el muchacho se vaya, por eso le entrega a sus dos hijas. Él no quiere que Jacob se vaya. Y finalmente Jacob decide irse al oculto, decide irse en secreto. Vamos al capítulo número 31. Versículo 17. Capítulo 31, versículo 17. Dice, entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Bueno, allí se encuentran ellos y tienen una discusión porque Labán le reclama a Jacob dos cosas. Número uno, que se fue sin avisar. Número dos, que no se despidió, por supuesto. Y número dos, que le robaron unos ídolos. Unos ídolos tiene que ver con unas estatuas propias de las creencias de las religiones de ese pueblo. Recuerden que ellos eran idólatras, que ellos eran paganos. Y esos ídolos eran muy costosos y muy preciados para ellos. Entonces, vamos a mirar lo que sucede. Dios interviene en este asunto porque Labán sale muy enojado, pero Dios a través de un sueño le habla a Labán y le dice que no vaya a hablarle agresivamente a Jacob, que no le hable mal. Y esta aparición de Dios, junto con las palabras que Jacob le dice a Labán, hacen que este hombre se calme y que finalmente queden de amigos. Versículo 38, Génesis 31, 38. Estos 20 años he estado contigo, le dice Jacob a Labán. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal,
Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saúta y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie estará con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dios más, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, han pasado 20 años y ahora Jacob va a regresar a su casa. Han pasado 20 años, pero recuerden que durante estos 20 años Esaú había jurado que iba a matar a su hermano una vez que su padre muriera. Y fueron 20 años en los que Esaú alimentó el odio. Por 20 años Esaú alimentó el odio. En esos 20 años Esaú tuvo hijos y esos hijos heredaron ese odio. Esaú es el padre de los árabes y de los pueblos que odian a Israel y que lo combaten día y noche. Entonces, fueron 20 años de odio que engendraron naciones que odian a Israel. Mas, sin embargo, Jacob debe volver, porque la tierra prometida es para él y para su descendencia, porque él es la descendencia de Abraham. Entonces Jacob debe volver, debe regresar y debe enfrentar sus errores, debe enfrentar sus fallas, debe enfrentar a su hermano, debe enfrentar todo y debe vivir en el lugar donde Dios ha determinado que él viva. Entonces, en el capítulo 32, tenemos que Jacob se prepara para encontrarse de nuevo con Esaú. Y vamos a leer el capítulo 32. Dice el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Este es un asunto delicado, por lo que sabemos que Esaú había jurado matar a Jacob, y ahora le dicen que ya lo contactaron, que ya hablaron con él, pero que él viene a recibir a su hermano con 400 hombres. ¿Por qué tantos hombres para recibir a su hermano? Parece que viene en son de guerra, en son de pelea, para vengarse, para desquitarse. Vamos entonces al versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí acá aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillas, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo y al tercero. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jacob? Jacob está tratando de apaciguar la ira de Esaú a través de regalos costosos, como manadas de vacas, manadas de ovejas, camellos, burros, animales costosísimos. Y les está mandando una manada tras manada, un regalo tras regalo, a fin de que de apaciguar la ira que él ocasionó. Más sin embargo, él tiene miedo porque sus niños están pequeños. Los niños están pequeños y como esos niños están pequeños, él teme por la vida de sus hijos y por todo el daño que le puedan hacer. Él organiza los campamentos de tal manera que quede de primero el campamento que tiene a las concubinas, quede de segundo el campamento donde está Lea y de último el campamento donde está Raquel, su esposa favorita, para que ella sea la última y la menos expuesta o la menos perjudicada en caso de que hubiese un ataque que pudiese huir. En el versículo 21 dice: pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, esta es una historia que siempre nos ha causado bastante curiosidad. Y lo que narra la escritura aquí es que Jacob tuvo una lucha espiritual a medianoche, justo antes de encontrarse cara a cara con su hermano que había jurado que lo iba a matar con justa causa. Él sostuvo una lucha en la presencia de Dios. Se apartó, buscó el rostro de Dios y clamó a Dios por una bendición. Peleó con Dios. ¿En qué sentido? Él no pudo estar peleando con Dios cuerpo a cuerpo ni nada de eso.
Cuando se habla de pelear con Dios, se habla, o en este momento se refiere a una lucha que tuvo Jacob para que Dios lo escuchara, para que Dios le concediera lo que estaba pidiendo. Jacob estaba lleno de miedo. Jacob por primera vez está lleno de angustia. Está enfrentando su pasado, está enfrentando sus errores. Tiene que asumir su responsabilidad. Tiene todo el peso de la culpa y todo el miedo de que Dios le pueda cobrar todo lo que hizo. Y su única salida es buscar la misericordia de Dios. Y él pasa toda la noche clamándole a Dios que lo bendiga. Toda la noche luchando con Dios en una guerra espiritual, en una vigilia, pidiéndole que lo bendiga. Y la pregunta es qué clase de bendición está pidiendo, porque él es un hombre bendecido. Mire todos los regalos que está dando. Es la bendición de la vida, es la bendición del perdón, es la bendición de la misericordia, es la bendición de una segunda oportunidad, es la bendición de hacer que tus enemigos se vuelvan tus amigos, cosas que solamente Dios puede hacer. Pero algo supremamente más importante es la bendición de ser cambiado. Su nombre Jacob significa engañador. Y en esa lucha que él sostiene en la presencia de Dios, con un personaje llamado el ángel de Jehová, que no es otra cosa que una manifestación del mismo Dios en forma angelical, una teofanía, como lo llaman los teólogos, una teofanía o una cristofanía es una aparición de Dios antes de la encarnación de Cristo. Es las apariciones visibles de Dios. Entonces, él está luchando por una bendición. Y la respuesta de Dios es la que nos declara en qué consiste esa bendición. Y sucedieron dos cosas con Jacob. Le fue cambiado el nombre. Recuerdan que también a Abraham le fue cambiado el nombre. Y cuando Dios le cambió el nombre, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el cambio de nombre tiene que ver con un cambio en la naturaleza humana, en un cambio en lo profundo del corazón que transforma la manera como caminamos en la vida, o sea, que transforma nuestra conducta y nuestra manera de hacer las cosas. Le cambió Dios el nombre, no se llamará más tu nombre Abraham, sino a Abraham, que significa padre de multitudes. Y anda delante de mí, sé perfecto. Dios transformó a Abraham en un hombre que podía estar consciente de la presencia de Dios y caminar en rectitud. Ahora Dios está tratando con Jacob, o Jacob está luchando con Dios, pidiéndole a Dios que lo bendiga. Y la bendición tenía que implicar el que él dejara de ser un hombre necio, que dejara de ser un engañador, que dejara de ser un mentiroso, que dejara de recolectar enemigos en su vida. Y Dios lo bendice, y las dos cosas que hay allí manifiestas de esta bendición, número uno es un cambio de nombre. Deja de llamarse Jacob, el suplantador, el engañador o el que coge por el calcañal, y ahora se llama Israel, que significa príncipe de Dios. Eso implica mucho, mucho más allá de lo que podemos pensar. Eso implica que allí hubo una transformación, que allí hubo un cambio. Pero no solo le cambió Dios el corazón, sino que dice que cuando el sol calentó, él venía cojeando. Que en esa lucha con Dios quedó cojo. O sea que esa cojera representa el quebrantamiento que produce el Espíritu Santo al darnos convicción de que somos pecadores, al quitar de nosotros toda arrogancia y toda autoconfianza y toda autosuficiencia. Y Jacob se convierte en un hombre cojo, un hombre que cojea, un hombre que necesita bastón, un hombre que necesita apoyo, un hombre vulnerable, un hombre frágil. Pasa de ser aquel astuto, aquel avispado, aquel que se las sabe todas, aquel que pelea con sus fuerzas, aquel que consigue todo por engaño, pasa a ser un príncipe, pero un príncipe quebrantado, un príncipe que cojea, un príncipe con bastón, un príncipe humilde. Todo eso lo consiguió Jacob
luchando con el ángel. Pero ¿cuál era el temor real de Jacob? Yo no creo que él haya luchado por esas cosas. Creo que es Dios dándole esas cosas porque Dios sabe lo que de verdad necesitamos. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero aún así debemos orar, debemos ir al trono de la gracia, porque la Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jacob tenía que pedirle a Dios un corazón nuevo. Jacob tenía que pedirle a Dios que quitara el engaño de su alma y de su corazón y lo convirtiera en un hombre de bien, y eso fue lo que Dios hizo. Pero la verdadera razón por la cual Jacob está clamando a medianoche y la verdadera bendición que él está pidiendo es que su hermano lo perdone, y es precisamente eso lo que él consigue. Más adelante, el capítulo 33, del 32 al 33, encontramos que Jacob regresa y que hay una reconciliación. Vamos al capítulo 33 de Génesis. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Precisamente, si era Dios el que había cambiado el rostro de un hombre que lo odiaba en el rostro de un hombre que lo amaba. El Esaú que juró que mataría a Jacob, ahora sale corriendo y lo abraza. Esa fue la más grande de las bendiciones que recibió Jacob, el perdón de Esaú. Y creo que el perdón de Esaú simboliza el perdón divino, el perdón de su pasado, el perdón de sus errores, el perdón de su necedad, el que las consecuencias de su vida no lo sigan todos los días de su vida, el poder tener una vida de descanso, de reposo. Dios le dio esa bendición. Bueno, eso en cuanto al regreso y la reconciliación. Luego en el capítulo 35 Dios bendice a Jacob. En Betel Dios le prometió que lo iba a bendecir. Aquí Dios lo está bendiciendo. Capítulo 35, versículo del 1 al 15. Dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ya este es un hombre que reconoce la misericordia de Dios en su vida. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano.
Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encima, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ese es el famoso lugar. Después de esto, después de estas cosas, Raquel da a luz a un segundo hijo llamado Benjamín. Vamos a leer ahora el segmento de Génesis 35, el segmento que va del versículo 16 al 21. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo de mi tristeza, pero su padre Jacob le quitó ese nombre de hijo de tristeza y le puso hijo de mi mano derecha, o sea, hijo de Raquel, Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, este es el final de la vida de Jacob. Acá hay un listado de los hijos de Jacob en el versículo 22, en el versículo 23 dice que sus hijos fueron 12. Versículo 23 dice los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalín. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Bueno, de ellos es que nacerán las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Aquí les tengo una foto de la tumba de Raquel que en la actualidad existe. Está cerca de Israel, cerca de Jerusalén, en una población que todavía se llama Belén y se ha convertido como en un lugar turístico y también en un centro de adoración. Allí hay una mezquita y acá también hay como una sinagoga donde los judíos adoran. Este lugar es sagrado porque para ellos Raquel es la matriarca del pueblo judío, es la madre de todos los judíos. Entonces este es un lugar sagrado para ellos. Se cree que es el mismo lugar donde sepultaron a Raquel hasta hoy en día. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con la historia de Jacob. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos dando un resumen de la historia de José, que es el último patriarca del que se habla en el libro de Génesis, y con él ellos llegan a Egipto. Estaremos estudiando el Éxodo más adelante, pero por lo pronto he estimado conveniente y necesario que demos una materia del Nuevo Testamento, en vista de que hay muchísimos alumnos nuevos y
con el objeto de que tengamos una formación equilibrada, o sea, que no nos volvamos veterotestamentarios, sino que tengamos una formación equilibrada. Vamos a ver una materia del Nuevo Testamento y esa materia va a ser Evangelio de Mateo. Vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, que es la vida, la obra y sobre todo las enseñanzas del Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo es el mejor de los evangelios para discipular a una persona conforme a lo que Jesús llamó discipulado. Eh, sí, ya vamos a montar todas las clases de Génesis, las vamos a montar todas en YouTube para que usted revise la que no tiene, la que no sabe. Y bueno, también están a su disposición las diapositivas, las vamos a enviar para que usted las pueda mirar cuando quieran. La idea de las diapositivas es que usted puede reproducir la clase en su congregación o a un grupo de estudiantes como usted quiera. Nosotros lo que queremos es formar ministros, formar líderes comprometidos con la verdad, no comprometidos con ningún hombre, sino comprometidos con Jesucristo y con la verdad, y que todo este material pueda ser usado para enseñar a otras personas. Eso es lo que queremos. Entonces, en la próxima clase terminamos con José. Vayan preparándose y traigan más alumnos para estudiar Mateo. Mateo es una materia básica, es una materia central, neurálgica, es la vida de Cristo y sobre todo las enseñanzas de Cristo. Muchas personas han sido discipuladas con un material doctrinal y no con lo que Jesucristo enseñó, sino con materiales propios de la visión del pastor que las discipuló y cosas así. Y realmente la gran comisión dice ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dijo Jesús. O sea que el discipulado tiene que girar en torno a los mandamientos de Jesús. Y esos mandamientos de Jesús están claramente condensados en el Evangelio de Mateo. Así que yo los invito a que aprovechemos al máximo este curso, pero sobre todo que traigamos alumnos nuevos, ¿cierto? Porque esto es básico y es un curso muy bueno para alumnos que nunca han estudiado, que no saben nada, y quizás para principiantes, quizás hasta para personas inconversas. Usted puede pedirle a cualquier persona que se conecte para poder aprender el Evangelio de Mateo. Bueno, hermanos queridos y hermanas, Dios las bendiga a todos. Gracias por conectarse.